considerado como una estafa ya en Azapá, el Paraíso Verde. Ayer en la Fiscalía de Villarrica se llevó a cabo una especie de manifestación de las víctimas, incluso hay un comunicado que ellos dieron a conocer. Queremos un poco tener actualizada esta información teniendo en cuenta que en algún momento lo abordábamos desde nuestro medio, doctora. Sí, así mismo, Cristian. El día de ayer estuvimos en la Fiscalía Adjunta con las víctimas con intenciones de reunirnos primeramente con el fiscal adjunto, el doctor Rossetti, para comentarle un poco sobre la situación que con la cual estamos lidiando en las distintas unidades del Ministerio Público de Villarrica ante la paralización, por decirlo de alguna manera, de las diferentes causas de estafa y otros hechos punibles, ¿verdad?, que se habían ya radicado hace bastante tiempo. Estamos hablando de lo que tiene años, bastante elementos en muchas de ellas, sin embargo, una inacción ya miserable y descarada por parte del Ministerio Público. Entonces salen estas personas y deciden, obviamente, hacer una manifestación pacífica, poder hablar, que el fiscal también pueda conocerlos, y reclamar sus derechos, ¿verdad? Estamos hablando de inversores extranjeros que confiaron en el Paraguay. El Paraguay es un país acogedor, es un país hermoso para vivir, pero lastimosamente no tenemos seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen que tenemos hoy internacionalmente. Estamos lidiando con gente que lastimosamente por poder político permean nuestras instituciones con influencias. Entonces, sencillamente en el Paraguay, cuando, dependiendo de la causa, de la envergadura, se investiga a conveniencia. Esa es la realidad. Cuando hay un político de turno metido, automáticamente se desaniman los fiscales. Y eso es lamentable y eso es bastante escandaloso por la imagen que estamos dejando a nivel internacional, ¿verdad? Ahora, Esto se hizo eco, doctora, te cuento. ¿en algún momento hubo imputación, por lo menos, a los responsables de este proyecto inmobiliario? Sí, hubo una imputación, o sea, tengo entendido que en una de las causas, porque en total estamos hablando, nosotros manejamos con los colegas, porque ahora también estamos trabajando coordinadamente con otros colegas de otras víctimas, ¿verdad? Pero todas víctimas, estamos hablando de la misma empresa y sus directivos. Entonces, hubo una imputación en el total de las causas. Esa imputación, no conozco cuál fue el curso de esa imputación, porque no es mi causa, no es cliente mío. Pero acá hay una cuestión muy llamativa y alevosa, Cristian, que ya ni siquiera se disimula que hubo estafa y lesión de confianza. Entre los mismos directivos acusan, entre los mismos directivos solamente se apuntan: no, vos robaste 17.000 millones, y el otro le dice: no, vos robaste 17.000 millones. Y le metemos esto al Ministerio Público en la mesa y le ponemos así: miren, señores, se están acusando, o sea, algo hubo, pero sin embargo, caso omiso. O sea, estamos todavía ¿Quiénes son con los un Ministerio fiscales que nos Público están ciego, activando ante la sordo, denuncia, mudo. doctora? ¿Perdón? ¿Quiénes son los fiscales que están cajoneando todo esto? Bueno, yo tengo un total de 12 causas distribuidas con todos los fiscales. Nosotros el día de ayer, te comento que fuimos recibidos por particularmente una fiscal, una agente fiscal, que es la doctora Rocío Rivas, que ella solamente nos recibió a los efectos de manifestarnos que ella se iba a apartar de todas las causas. Nosotros no tenemos idea de cuál es su criterio para apartarse de las causas. Sencillamente dijo que ella no quería problemas, que no le gustaban las manifestaciones. O sea, estamos hablando de fiscales que se excusan con supuestas manifestaciones para no hacer su trabajo. O sea, estamos hablando de fiscales. Y cuando hablan Y es de verdaderamente de influencia... lamentable tener que mendigar algo que se supone que bueno, que debe estar a disposición de las víctimas, ¿verdad? El hecho de que el Ministerio Público, sí, representante de la sociedad, esté velando por los derechos de las víctimas, en este caso investigando
Nosotros tenemos hoy fiscales, Cristian, que se constituyen en el Paraíso Verde a tomarle declaraciones a gente de la empresa. Si trabajan para ellos, en pocas palabras. Sea, ellos no le así citan escandalosa es la cuestión. No le citan hasta el Ministerio Público, se van hasta el No, lugar. no, se van hasta al Paraíso Verde, a Casapá, Maciel, allá en los confines. No hablemos combustible y movilidad. ¿Y son cosas quiénes escasas son? En una, la mano política de quién público. está detrás de esto, doctora? Allá. ¿La mano política de quién está detrás de esto? Hay diputados metidos de Casapá. Esa es la información que nosotros tenemos. Hay audios donde se admite que plata de los inversores fue a parar a campañas políticas presidenciales y también de campañas de diputación. O sea, estamos hablando de algo que verdaderamente nosotros no vamos a callarnos, nosotros vamos a sacar a la luz. Y ¿sabes qué? Vamos a denunciar también, si es necesario, a los fiscales. Las víctimas están dispuestas a denunciar este tipo de hechos. ¿Sabes por qué? Porque es importante que salga a luz cómo se manejan nuestras instituciones, cómo se maneja el Ministerio Público en el Paraguay. Eso es algo que realmente la gente tiene que ver y tiene que escuchar y tiene que comprobar para poder creer lo vergonzoso que es el manejo de instituciones como el Ministerio Público y muchas veces el Poder Judicial en el Paraguay. Ahora, y, ojo, doctora, en materia jurídica... Te interrumpo un poco porque esto es muy importante. ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Qué imagen estamos proyectando internacionalmente? Es como para meterse de la vergüenza debajo de la mesa. Es para meterse debajo de la mesa, esa es la realidad, una vergüenza. Doctora, ahora en el amplio sentido jurídico, esta falta de imputación o la dilación excesiva que se estaría dando por parte de los denunciados y en aparente desidia fiscal, ¿peligra de alguna manera la prescripción de las causas, la eventualidad de que esto quede sin efecto? Y por supuesto, si a eso muchas veces apuntan los encajonamientos, ¿verdad? La prescripción. Y aparte hay una cuestión fulminante, que es la burocracia. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo te pido una audiencia a vos, autoridad fiscal adjunto. Vos me decís sí, tu asistente me dice sí, y ese día vos te enfermaste. O ese día tu perrito se accidentó y vos no te fuiste a la reunión. Y yo le traje a colegas de Asunción, le traje a colegas de Encarnación, le traje a víctimas de todo el país, pero justo vos te enfermaste, entonces vos me desgastás anímicamente, porque a mí me cuesta más después volver a convocar, volver a decirle a los abogados, a los colegas, por favor, acomodar las audiencias. Entonces la burocracia en esto es fulminante, y se excusan de lo lindo con eso. Nosotros ayer no pudimos acceder a hablar con el fiscal Rossetti, pese a que una semana antes avisamos, informamos. Y saben una cosa, yo le dije a sus asistentes ayer, pues llámenle al fiscal adjunto. Él es el encargado, obviamente, del Guairá y de Casapá, que tiene la responsabilidad de exigir mayor celeridad en la investigación a sus fiscales. O sea, es su responsabilidad. Llámenle por lo menos por medios telemáticos, vamos a hacer nuestros descargos. Tampoco, probablemente estaba sin señal, etcétera, etcétera. Esas son las cuestiones con las que nosotros lidiamos en el día a día. Nosotros tenemos una barrera gigante al momento de persecución de hechos punibles. ¿Y saben cuál es la barrera? Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público, dependiendo de la situación, es tu principal barrera. ¿Entendés? Esa es la situación con la que nosotros estamos lidiando. Ahora, doctora, estas evidencias de audios y demás, ¿fueron presentados ya como prueba al Ministerio Público? Así es, mi querido Cristian, y es más, yo ayer le consulté a la autora si se tomó al menos el tiempo y la molestia de escuchar los diferentes los diferentes audios y materiales audiovisuales que se habían adjuntado. No tenía pálida idea de lo que le estaba hablando. O sea, esa es nuestra situación. No es tan fácil, pero como te digo, ustedes como prensa van a poder ayudar y cooperar en esta lucha para que al menos podamos dejar en evidencia a esta clase de autoridades.
dejar en evidencia. Hoy ¿Podríamos lastimosamente tener tenemos... nosotros acceso a esa evidencia, doctora? Podría ser, yo creo que sí, No digo, porque si queremos Va a dejar algo en depender siempre evidencia, va a tenemos que depender tener la siempre- evidencia. va a depender siempre que obviamente tengamos el ok de las víctimas en algún momento, si es que vamos a dar un paso más para mostrar incluso estas evidencias que verdaderamente, yo tengo audios con No, por eso traducciones te decía, oficiales doctora, de Juan si, Bucher, tengo audios de Juan Bucher. si queremos O sea, dejar, yo tengo- si queremos dejar en evidencia, debemos mostrar las evidencias. Sí, no, claro. El Ujú. tema es que ustedes también tienen que saber que nosotros somos representantes nada más y siempre actuamos conforme a lo que nuestros clientes nos autorizan a hacer. Entonces, si No, ellos de totalmente, repente dan el ok, yo totalmente. creo que hay pruebas que se pueden ventilar en medios de prensa, solamente para dejar en evidencia el Ministerio Público de esta sordera, ceguera, no hay caso, no escuchan, no ven. Hay también fiscales que sí están investigando, ojo, no todos, no todos, hay algunos fiscales que sí se están moviendo porque hay causas que obviamente ya fueron ingresadas hace 2 años, hay causas nuevas, hay causas no tan nuevas, entonces, pero sí estamos ante una gran barrera. Doctora Marta Raviolo, te agradecemos por tu tiempo, por estos datos y vamos a estar expectantes a lo que surja a partir de esta nueva movida que ustedes están realizando, que es la manifestación y la exigencia de que los casos se muevan en el Ministerio Público. Así es, mi querido. Muchas gracias por el espacio y seguiremos en comunicación con ustedes.